La mañana y 37 minutos. A 6 días de la visita del presidente Gustavo Petro a la Casa Blanca, cada vez queda más claro que una de las condiciones que pondrá el gobierno del presidente Donald Trump para normalizar su relación con Colombia tiene que ver con el compromiso de extraditar a Estados Unidos a los narcotraficantes que se disfrazan de guerrilleros para no responder ante la justicia norteamericana. No es casualidad que anoche el presidente Gustavo Petro le diera un ultimátum a Giovanni Andrés Rojas alias Araña, máximo cabecilla de los comandos de frontera, para que en un plazo máximo de 10 días demuestre que cumplirá el compromiso de erradicar 15.000 hectáreas de hoja de coca en Putumayo. Llama la atención el cambio de postura del presidente Gustavo Petro frente a la situación de alias Araña, ya que hace menos de 2 meses, en diciembre del año pasado, el jefe de Estado había decidido suspender la extradición de ese capo del narcotráfico, argumentando, escuche usted, que estaba cumpliendo los compromisos que había hecho con el gobierno para avanzar en el desmonte del grupo ilegal que utiliza como fachada para sus negocios ilegales. Tampoco podemos olvidar el confuso episodio ocurrido en febrero del año pasado en un hotel en el occidente de Bogotá, cuando alias Araña, vinculado con negocios de droga con el cartel de Sinaloa, según Estados Unidos, fue capturado por el CTI de la Fiscalía por petición de la justicia estadounidense. A ese escenario llegó de manera apresurada y llamativa el comisionado de paz Oti Patiño para intentar impedir la detención de ese narco, argumentando que ese operativo, según él, era un entrampamiento al proceso de paz con los comandos de frontera. Tampoco es casual que el gobierno haya cambiado su postura frente a alias Pipe Tuluá, Andrés Felipe Marín Silva, máximo cabecilla de la banda La Inmaculada, que delinque y comete los peores crímenes en el suroccidente del país, comenzando por el centro del Valle del Cauca. El gobierno le había abierto una puerta para una negociación de paz a ese grupo. Sin embargo, en los últimos días ha decidido dejar en firme su extradición a Estados Unidos, la cual se concretaría en las próximas horas. Y tampoco es casualidad que el Departamento de Estado hubiera publicado en las últimas horas un comunicado reiterando una recompensa de $5 millones por los responsables del atentado contra un helicóptero estadounidense en Amalfi en agosto del año pasado, en el que fueron asesinados 13 policías, atentado cometido por las disidencias de alias Calarcá. A propósito, el reloj le está corriendo a la Fiscalía para que reactive las órdenes de captura contra alias Calarcá, quien claramente se está burlando de sus compromisos en el marco de las supuestas negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos. Ahora el gobierno la emprende contra British Medical Journal, el medio británico, la revista científica que publicó el informe sobre la crisis de salud, sobre la crisis del sistema de salud en Colombia y cómo con el gobierno Petro el deterioro y la situación financiera de crisis ha aumentado a tal punto de que millones de colombianos están suplicando o hasta llorando por conseguir un medicamento o tener una cita médica. Como en el gobierno no les gusta nada ni nadie que diga las verdades del sistema de salud, ahora la tesis del gobierno es que el medio publicó el informe con fines políticos y que lo hace un periodista, Luke Taylor, que tiene narrativas sesgadas porque es un periodista freelance, como si la forma de contratación con el medio resolviera lo que hay aquí de fondo, y es una radiografía del sistema de salud. Lo que dice este informe publicado en la revista científica que tiene tan molesto al presidente Gustavo Petro y su ministro Guillermo Alfonso Jaramillo es que hoy el sistema de salud tiene el 60% de la plata de los fondos para la salud de los colombianos administrada por el mismo Estado y que pese a eso la crisis continúa y hasta aumenta, porque pese a la obsesión por el sistema de salud y una reforma, no hay una solución en el día a día de la gente que necesita atención. Para desgracia del gobierno, el artículo cita son los mismos indicadores que en Colombia durante meses han publicado y sostenido las asociaciones científicas, las EPS y los exministros de salud. Por ejemplo, el argumento principal, que la UPC no alcanza eso que se le gira a la EPS por cada afiliado, porque las EPS reciben 100 pesos y se gastan 109. Esa es la razón en parte del hueco que tiene el sistema. Y como todo lo que es temas de salud termina en una eterna pelea, anuncia esta mañana el presidente Gustavo Petro que va a exigir una rectificación del medio y hasta propone hacer el propio artículo del gobierno con las cifras que él tiene para demostrar que el modelo está funcionando tan bien que se puede comparar, dice el presidente Petro, con la salud de Inglaterra. María Camila Orozco es periodista.
está en Mañanas Blue. Ya son las 6:41 de la mañana. El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da 2 sobres de Manila. En uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger. Dijo eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había 40 millones y nos dice que si queríamos para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa es parte de la revelación del paramilitar conocido como alias Ojito y que origina la investigación por desaparición forzada contra la gloria del ciclismo. El encargo, dice él a la justicia, fue hecho a las autodefensas campesinas de Casanare, que se encargó de ubicar y desaparecer en octubre del año 2002 a Gonzalo Guerrero, Víctor Manuel Rodríguez, José del Carmen Rodríguez y Diubiceldo Torres. Los paramilitares que seguían órdenes de alias Martín Llanos han contado que Lucho Herrera los engañó porque en realidad se trataba de sus vecinos en Fusagasugá, que se habían negado días antes a venderle unas tierras colindantes. El otro paramilitar tiene el alias de Menudencias y reveló que los degollaron, los descuartizaron y los cuerpos supuestamente los habían enterrado en la finca del ciclista, que por otro lado hace apenas unos meses reconoció públicamente que en el año 2016 pagó 10 millones de pesos aproximadamente a unos paramilitares que lo visitaron para que no lo involucraran en las desapariciones forzadas por las que hoy él y su hermano Rafael están siendo llamados en la fiscalía para responder por estas 4 desapariciones forzadas, de las que de momento solo han aparecido 2 cuerpos. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 44 minutos. A nivel económico, de lo macro a lo micro y de los problemas fiscales a uno de los negocios más importantes del año. La compra de Millicom del 100% de Tigo Colombia, multinacional luxemburguesa, que ganó la subasta de empresas públicas de Medellín y se quedó con toda su participación en UNE Telecomunicaciones, más conocida como Tigo Colombia, y empresa de la que hacen parte 8.4 millones de usuarios colombianos, 3.8 millones en planes postpago, 3.4 millones en planes prepago y 1.7 millones de usuarios con planes de internet fijo. Un negocio por el que pagará la empresa antioqueña 2.1 billones de pesos a razón de 418.741 pesos por cada acción en una transacción que se cierra hoy, jueves 29 de febrero, según las reglas establecidas en la subasta pública de empresas públicas de Medellín, bajo la ley 226 del año 95, que regula las ventas y enajenaciones de empresas de propiedad accionaria pública, que es exactamente el caso de Tigo, con 5 millones de acciones en cabeza de empresas públicas de Medellín, que pasan ahora a manos de Millicom Colombia Holding, con plazo hasta el próximo martes 3 de febrero para hacer el desembolso completo de la plata, y una vez realizado todo ese pago, proceder a su registro en el libro oficial de los accionistas, abriéndole hacia el camino a Millicom para avanzar en su plan de integración entre Tigo y Movistar, otra empresa de la que también es dueña tras haber adquirido el 67.5% de las acciones de Telefónica de España y haberse quedado también con sus otros 8 millones de clientes. Ahora, empresa que busca fusionar con Tigo para conformar uno de los operadores más grandes del mercado colombiano, que le haga competencia y contrapeso a la empresa Claro, dueña del balón con 28 millones de usuarios móviles en el país y a nivel continental parte del grupo América Móvil del empresario Carlos Slimgelo. Estás